En silencio, hermanos, para poder terminar, por favor. Bueno, vemos entonces que el Señor se da cuenta. Por último, ustedes ya lo han estudiado, el capítulo 4, versículo 2. Vamos aquí. Nos deja ver: Señor, no te dije antes de salir de casa, está diciendo Jonás, que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, y que estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Entonces aquí tenemos aún en la boca de un Jonás terco, aún en la boca de un Jonás rebelde, estamos viendo la declaración del carácter de Dios. Entonces lo vimos allá en Éxodo, lo hemos visto en otros pasajes, pero aquí lo tenemos en todo su esplendor. Este Dios misericordioso, lento para la ira, está expuesto aquí en el libro de Jonás. Y vemos la terquedad del profeta: quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Apunta a las dos cosas, tanto al orgullo del profeta, pero principalmente a la molestia de que Dios perdone a los impíos. Es lo que estamos viendo acá. Sin embargo, Dios está así. Vemos que el Señor comienza a dialogar con Jonás y le dice: ¿te parece bien enojarte por esto, como es correcto? Y es muy bonito, porque es como un papá hablando con un hijo. ¿Te parece que la manera en que estás actuando es correcta? ¿Te parece que lo que estás haciendo le agrada al Señor? ¿Tú qué crees que piensa Dios de lo que acabas de decir? Es muy tierno el Señor con Jonás en este punto, y vemos que si el Señor es misericordioso con los impíos, cuánto más con sus hijos. Y a veces no entendemos esto. Tenemos un padre que nos disciplina, pero finalmente un padre. Para nosotros Dios no es el Dios lejano, creador del universo, es nuestro Padre, el creador del universo. No sé si me hago entender con esta gran verdad. Y bueno, tenemos entonces que Jonás se va al oriente a ver si pasaba algo, y Dios se arrepentía y decía: bueno, Jonás tiene razón, que vamos a perdonar a estos impíos. Se hace una enramada, se sienta bajo esa sombra, y el Señor proveyó una planta frondosa que creciera allí. La Reina Valera nos habla un poquito acerca de esto, que crece una calabacera. Entonces, solo como por ilustrar, si me permite aquí, esta es más o menos la planta de resino, la calabacera a la que está hablando. Entonces seguramente el profeta estaba sentado allí, en medio del sol inclemente del lugar donde está ubicada Nínive. Él sentado al lado oriental, ahí se encuentra el profeta, y luego el mismo Dios provee el gusano. Es decir, que nos deja ver también que el Dios que provee para lo bueno también es el Dios que provee en el sentido del juicio. Provee la planta y luego provee el gusano. Las dos cosas provienen del Señor. Y el punto es muy didáctico, mostrarle a Jonás que si él se molestaba por la planta que acaba de morir y que creció sin ninguna ayuda, ¿cómo el Señor iba a ser indiferente ante la muerte de todos los ninivitas? Entonces vemos este carácter amoroso del Señor. Bueno, sigamos rápidamente los temas claves. Ya lo vimos, básicamente la soberanía de Dios, todos esos versículos, la misericordia de Dios y la desobediencia de Jonás. Son los tres temas claves que estamos viendo acá. Principal para nosotros, la misericordia de Dios y la soberanía del Señor. La salvación es del Señor, es de Jehová. Las dificultades del libro: narrativa histórica es nuestra opción, pero algunos, como lo decía ahorita David, para algunos es una parábola o una alegoría, pero lo vimos, el texto no nos deja, y la confirmación neotestamentaria de Jesús dando eso como un hecho histórico echan abajo esta posibilidad. Y lo otro es el carácter de Jonás. Entonces, algunos dicen que era un falso profeta como los de Reyes, pero no nos lo ponen de esa manera. Y de hecho el hecho, valga la redundancia, de que Jonás va a escribir el libro y va a poner por escrito su propia rebelión, nos deja ver que hay arrepentimiento en el profeta. Así que lo que tenemos es un profeta que en este momento es desobediente, y nos deja ver que somos iguales. Para los que dicen ese Jonás, ¿qué dirían de nosotros si se escribieran un relato de nuestra vida cada vez que Dios nos ha dicho en la palabra: haz esto? ¿Siempre saldría y fue y lo hizo?
¿O cuántos hemos caminado para Tarsis? Entonces, ¿qué se dice nosotros? Un hijo de Dios que ha sido desobediente en algunos momentos a lo que Dios le ha dado. Es lo que tenemos para decir de Jonás. Bueno, sin más, entramos al tercer libro de los 12, que es el profeta Amós. Amós, un hombre que conocemos su ocupación anterior, su lugar de residencia. Dos cosas rápidamente vamos a mirarlas en la escritura. Primero, era un pastor. Y esto es más o menos un dibujo de cómo lucían más o menos los profetas. Ay, caramba. Algo hice y no sé qué hice. Pero usted alcanzó a verla ahí más o menos el dibujo del profeta, ¿verdad? A mí todavía me atropella esto. Bueno, no se ven nada lujosos. Sí, ahí volvió. No se ven nada lujosos. Este era más o menos el aspecto que podría tener Amós cuando va a predicar, porque a veces nos imaginamos a los profetas como los profetas que andan ahora en primera clase, ¿no? Esto es más o menos lo que teníamos en el Antiguo Testamento. Por eso yo a veces he tenido la oportunidad de hablar con algunos de estos hombres que dicen que son los nuevos profetas. Le digo, ¿por qué no vives como ellos? Yo soy como Elías, ¿por qué no vives como ellos? Así andaban. Bueno, no te pongas la túnica, pero no andaban en lujos, ninguno de ellos andaba en lujos. Esta gente al contrario era muy excéntrica, Dios los tenía de una manera muy, muy excéntrica, como Juan el Bautista, comiendo pacos con miel. Esa era la dieta de Juan el Bautista. Entonces, bueno, eso como por mostrarlo. Y aquí vamos a ver la ubicación del lugar de residencia donde salió este hombre, Tecoa. Aquí lo tenemos, esta es la ciudad de Tecoa. Y aquí está Jerusalén. ¿Sí lo estamos viendo, hermanos? Jerusalén y Tecoa. Estaba aquí al sur de Jerusalén, es lo que nos dice el libro acerca del profeta Amós. Pero a pesar de ser del sur, porque se da cuenta está en el reino del sur, Amós es enviado a predicar al reino del norte y proclamar el juicio en contra de Israel. Es decir, Jonás es enviado a Nínive para que Nínive se arrepienta, y luego tenemos cronológicamente Amós, que está anunciando que ya viene Nínive, y entonces ahí volvemos a reforzar un poco la duda de si hubo genuino arrepentimiento o no en los ninivitas, que van a venir a destruir precisamente el reino de Israel. Ahora, Dios manda, Dios es el que ordena a Nínive, influyendo en sus corazones, que venga a atacar, pero a los ojos de los ninivitas ellos no están pensando es que son muy idólatras. No, ellos vienen buscando tener más territorio para ellos y más vasallaje. Entonces tenemos que comprender esta parte de los ninivitas, de los asirios. Su ministerio, o el ministerio de Amós, de acuerdo a lo que vimos en Reyes, ustedes tienen que jalar ya lo que estudiamos, se da en medio de un periodo que es caracterizado por prosperidad económica, y entonces vemos mucho de lo que el Nuevo Testamento anuncia. Cuando están ahí cómodos en sus casas, cuando todo aparentemente está bien, ¡puf! No siempre la prosperidad económica, no siempre la ausencia de problemas, no siempre la ausencia de dificultades significa que todo está bien. Puede ser todo lo contrario, puede ser como el momento de calma antes de la gran tempestad. Ustedes han visto estos videos de el ojo del huracán, de los huracanes. En el ojo del huracán todo se ve tan bonito, o sea, wow, todo pasó, pero están en el ojo del huracán. El propósito del libro es muy claro: declarar que la maldad de Israel era demasiada y por ende el juicio era inevitable. Y es imposible no notar que el libro anterior dice el Señor, los ninivitas son perversos, pero ellos se arrepienten y el juicio se detiene por espacio de 100 años. Porque cuando lleguemos a Nahum, hablando del juicio de Nínive, ha pasado un siglo. Pero llegamos aquí con Israel, el Señor habla a través de Amós y el juicio llega inmediatamente. Entonces no hubo ningún cambio en la gente de la ciudad, en la gente del reino. Israel creía que estaba bien delante de Jehová, es como el resumen. Y por ello vamos a ver que andaban deseando que llegue el día de Jehová, que llegue el día del Señor, que llegue rápidamente, pensando en que cuando llegara el día de Jehová, Dios iba a destruir a las naciones gentiles. Pero lo que está diciendo el Señor es que lejos de eso, el Señor los va a castigar a ellos
si no se arrepienten. Así que es como ponerse a cuentas, como muchos pensando, ojalá llegue el día en que Dios ajuste cuentas. Bueno, ¿cómo estás para ese ajuste de cuentas? Es más o menos lo que vemos aquí en Amós. El profeta, que lo hemos visto también en todos los libros, en lugar de estar diciendo, sí, Señor, castígalos, está intercediendo en favor del pueblo. Señor, arrepiéntete de eso, Señor, no los castigues, Señor, no los destruyas. Pero el Señor ya estaba decidido a castigarlos, como lo vimos en el libro de los Reyes. Y al final tenemos anuncio de restauración. Entonces, si se acuerdan de la clase de hace 8 días, los 12 están hablando siempre del día del juicio, del día final, en su mayoría. Hay castigo para el pueblo, para purificarlo, y luego se anuncia la restauración. Entonces es el mismo modelo que tenemos aquí en el libro del profeta Amós. 4 divisiones vamos a estar viendo. Número 1, juicio de Dios sobre las naciones. Capítulos 3 al 6, juicio sobre el reino del norte. Juicio futuro de Israel. Entonces esto es cercano y esto es lejano. Y por último, la restauración. Esa es la manera en que el libro podemos abordarlo para un estudio no tan difícil. Pasajes claves, vamos al libro. Han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Vamos rápidamente. Por allá hay un celular chillando. Pasajes del capítulo 1 y 2, todo el tiempo que está hablando el Señor de juicio, y vamos a estar viendo. El Señor dice a las naciones, los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez, ¿y qué? No permitiré que queden sin castigo. Entonces habla de lo que les va a hacer. Luego dice, los habitantes de Gaza han pecado una otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Luego sigue hablando, los habitantes de Tiro, verso 9, han pecado una y otra vez. ¿Y qué va a hacer el Señor? No permitiré que queden sin castigo. Capítulo 1 y 2 está haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el punto que estamos viendo? Jehová es justo. ¿Cómo nos muestra esto el Nuevo Testamento? Gálatas capítulo 6, que nadie los engañe, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. El día domingo con los niños que me tocó, me dio la oportunidad de la clase, hablando del pecado y de lo severo del pecado, les trataba de inculcar una frase que se les quedara a ellos, les decía, el que la hace, la paga. Con el Señor es así, el que la hace, la paga. Es decir, han hecho esto, no permitiré que queden sin castigo. ¿Por qué? Porque yo no sería entonces un juez justo. Ese es el punto. ¿Por qué no va a pasar por alto? Porque tiene que haber justicia. Entonces es importante que vemos este atributo del Señor a lo largo de los capítulos 1 y 2. Todo el tiempo es lo mismo. Habitantes de Edom han pecado, ¿y qué? No permitiré que queden sin castigo. Y usted se da cuenta que todo sigue siendo igual. Bueno, de allí vamos a brincar al capítulo 3, verso 6, que tiene algo que nos puede molestar a veces a algunos, pero nos ayuda a entender el carácter de Dios. Este Dios dice, cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? Es una pregunta fuerte, porque mucha gente dice, no, Dios no puede haber hecho nada malo allí. Dios no puede estar detrás de este terremoto, Dios no puede estar detrás de esta calamidad, Dios no puede estar detrás de esta enfermedad. Pero lo que dice es muy fuerte. ¿Acaso el desastre de una ciudad llega sin que el Señor lo haya planeado? Ahora tienes que leer esto con la lupa de Dios no hace nada malo, porque Dios no puede pecar, amén. Pero lo que dice, el desastre llega, la calamidad llega porque Dios ha tenido un plan, y el plan es castigar a los impíos, castigar a los que no se arrepienten. Y siempre que algo está allí, tenemos que saber que en el peor o en el caso más lejano de que no quieras ver al Señor, Dios lo permite. Dios lo permite. Es decir, estamos en un mundo que tiene terremotos. El país ha estado temblando esta semana en el interior todos estos días. Esperemos, hay que orar porque no pase algo mayor. Pero si hay un terremoto, Dios lo permitió.
Tenemos que comprender eso. El Señor podría haber ordenado que dejaran de moverse las placas tectónicas, pero Él lo permite. Si llega un huracán, ¿quién lo permite? Dios lo permite. Y no lo manda el diablo, porque el diablo no tiene el poder sobre las placas tectónicas. La creación obedece ¿a quién? Al Creador. La creación está sujeta al Creador, y aún el diablo es criatura. Entonces tenemos que tener esto claro, hermanos. Es un versículo que nos ayuda mucho, sobre todo en este tiempo en que no se ve algo de Dios, que no, Dios no puede hacer eso. Capítulo 4 nos habla de que la maldad no solamente era de los hombres, sino estamos viendo mujeres. Vamos a leer capítulo 4 del profeta Oseas. Escúchenme ustedes, vacas gordas que viven en Samaria. Y es tremendo, porque la vaca gorda es una manera de referirse a las mujeres. No hablando de su estado físico, sino hablando de las vacas gordas. Eran las vacas selectas, las vacas importantes del rebaño, no eran las vacas raquíticas. No está hablando aquí de silueta. Que viven en Samaria, ustedes mujeres que oprimen al pobre, aplastan al necesitado y que le gritan siempre a sus esposos: tráiganos otra bebida. Es decir, aún en medio de las sociedades más complicadas, la mujer históricamente ha tenido como el papel de el esposo perverso, todo, pero las mujeres están ahí en la casa, están cuidando, están guiando, están intercediendo. Pero estas mujeres de Samaria eran opresoras de los pobres, por eso son las vacas gordas, las mujeres adineradas. Tenían oprimidos a los pobres y andaban siempre pensando en la buena vida. Tráiganos otra bebida, tráiganos otro trago. Esas mujeres tenían siempre su tarde de copas. Es una cosa que nos deja ver por qué Dios está trayendo el juicio sobre Samaria. Nos ayuda a extender un poco más lo que vimos en el libro de los Reyes. Sigue diciendo, vamos a ir al capítulo 4, verso 6. No, perdón, no es acá. 5:6 es la cosa, gracias, ahora sí. 5:6 de Amós, 5:6. Comienza el Señor a llamar al arrepentimiento desde el versículo 1, lanza un canto fúnebre, una endecha, pero vemos que a pesar de que Dios ha anunciado castigo, su interés sigue siendo el mismo. Y entonces, ¿qué dice el Señor en el versículo 6? Vuelvan a buscar al Señor y ¿qué? Vivan. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. O sea, el plan del Señor no es destruir, pero si no se arrepienten, si no vuelven a buscar al Señor, Él pasará por Israel como fuego y los devorará completamente. ¿Quién va a pasar? El Señor. Ahora, la expresión Él pasará a un israelita, ¿a qué lo llevaba? ¿A qué lo evocaba? ¿A qué lo rememoraba? La noche de la salida de Egipto, el Señor pasó por la ciudad y trajo muerte en toda la ciudad. Ahora el Señor está amenazando: voy a pasar por la ciudad y no va a ser para bendición. Voy a pasar por la ciudad y los voy a destruir, a menos que se arrepientan. Entonces, siempre hay dos caras de la moneda con el Señor y su llamado arrepentimiento. Si te arrepientes, te perdono, pero si no te arrepientes, te destruyo. Es lo que vemos acá. Sigamos. El 18, verso 18 es una corrección acerca del día del Señor. Miremos cómo lo dice el Señor acá, que lo hemos visto. Qué aflicción que les espera a ustedes. Esto es tremendo. Es como hasta cómico en algún pasaje, a pesar de lo terrible. Qué aflicción que les espera a ustedes, que dicen: si tan solo hoy fuera el día del Señor. Recordemos que ellos pensaban que estaban bien, y cuando venga el día del Señor va a acabar con los paganos. De alguna manera seguían con la mentalidad de Jonás, a pesar de que no son los de Jerusalén. Recuerden que esos son ¿cuáles? Los de Samaria, que no van a adorar a Jerusalén, sino que tienen los becerros en Betel y en en Dan, allá al norte. Por acá hay una mano levantada. Entonces, tenemos que entender que esa gente está bien fuera de foco, porque pensaban que ese día les vendría bien. Dice, no tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino ¿qué? Oscuridad. David. Tengo una noción extraña que hoy en día escuchamos en las redes sociales el Día del Señor, pero para referirse a los domingos.
Ah, ¿No bueno, se son puede dos llevar cosas. una interpretación con esto? O sea, No, ahí son dos cosas diferentes hablando del sábado. Entonces se toma para muchos el día que la asamblea decide reunirse, lo pueden ver como el día de adoración al Señor, pero aquí es diferente. claro, pero cuando uno le habla a alguien y dice el día del Señor y uno se está refiriendo a otra cosa, las personas pueden malinterpretarlo. Sí, pero si ha leído Biblia no va a haber No va a haber pero- problema. Sí, de hecho, si no ha leído Biblia no entiende la menor idea de qué le están diciendo. Bueno, miren lo que dice el versículo 19, es tremendo, para que el israelita entienda cómo va a ser ese día, porque alguno puede pensar que se va a escapar. Dice, ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso y al escapar del oso apoya su mano contra la pared de su casa y lo muerde una serpiente. Esto es tremendo, es como imagínense un hombre que pensando en escapar del día del juicio y le sale un león y este hombre corre, logra escapar del león y cuando da la vuelta para mirar al frente un oso y entonces corre del oso, va corriendo con toda su adrenalina, llega a su casa, cierra la puerta y cansado y ¡pam! Lo muerde una serpiente, o sea, no hay escapatoria. Eso es lo tremendo que está haciendo el Señor acá, no hay escapatoria en el día del Señor. Apocalipsis no lo va a mostrar, o sea, la gente va a decir, caigan rocas sobre nosotros, pero no hay lugar donde esconderse. Es muy gráfico esto, o sea, eso nadie le ha pasado, pero sería más o menos así, una cosa loca. Llegué a mi casa, estoy seguro, no, pum, una serpiente te está esperando. Así que Dios aclara y corrige la noción que ellos tenían acerca del día del Señor. Versículo 21 y 23 fuertes, dice odio, mira la palabra que dice odio todos sus grandes alardes y pretensiones. Reina Valera dice aborrezco y abomino, se me perdió, aquí está, aborrecí y abominé, ¿qué dice? Hoy no. Aborrecí y abominé, dos palabras que hacen referencia más fuertes a odio y a náuseas, es lo que está diciendo el Señor. ¿Y qué es lo que aborrece y abomina el Señor aquí en Amós y en el pueblo de Israel? Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. Porque recuerden que ellos tenían sus propios festivales. No aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí, con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Muy fuerte. Porque les está diciendo, yo no estoy interesado en todo eso que ustedes hacen, yo no estoy interesado en religión, yo quiero ver un cambio en el corazón, yo quiero ver un cambio de vida, yo quiero ver vidas rectas a mis ojos. Y muy diciente para la iglesia moderna, diciendo el Señor, o sea, ¿ustedes creen que me impresiona porque la alabanza salió perfecta, porque nadie desentonó? ¿Creen que estoy contento porque todas las semanas hay ayuno y vigilia? No. Si afuera no hay un cambio de vida, si realmente no hay arrepentimiento, para mí eso es ruido. Es muy tremendo. Aquí hay una mano levantada, muy, muy fuerte. Sigo. La plomada del capítulo 7, esa plomada es para medir rectitud, es una herramienta de construcción. Una pregunta, pastor. La semana pasada veíamos que el día del Señor era un día que, bueno, que nadie quiere imaginarse. Eso no es para la iglesia. La iglesia también tiene la advertencia del día del Señor. Aquí es día de Jehová, Nuevo Testamento es día del Señor porque no existe la palabra Jehová en griego, pero sí, porque es que el día del Señor está apuntando hacia el final. Entonces, claro, la iglesia también tiene que estar pensando en eso, diciendo que Cristo venga ya. ¿Estás seguro? Porque tú no sabes realmente si estás bien con el Señor, ok, pero si no, te vas a quedar y vas a sufrir todo lo que está por venir. Entonces, no, es el mismo llamado para la iglesia en ese sentido. Bueno, la visión de la plomada, luego me mostró otra visión, vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Esto es una herramienta de construcción para ver si la pared está recta, está bien hecha, está bien construida. Entonces el Señor le muestra al profeta esto y le dice a Amós, ¿qué ves? Y él dice una plomada. Dijo, probaré a mi pueblo con esta
plomada y ya no pasaré por alto sus pecados. Entonces lo que está diciendo el Señor es, ustedes han construido según su criterio. Ustedes piensan que están bien de acuerdo a su estándar, de acuerdo a lo que ustedes dicen que el Señor mira como importante, pero no los voy a medir con sus plomadas, los voy a medir con mi plomada. ¿Y por qué es importante, hermanos? Porque no vamos a ser juzgados por Dios de acuerdo a los estándares de la iglesia. No vamos a ser juzgados de acuerdo al manual de convivencia de la congregación local en la que yo asisto. No vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que nosotros como iglesia hemos dicho. A Dios ya no le importan los roles de género. A Dios ya no le importa cómo es el que predica. A Dios ya no le importa lo que haga el pastor con el dinero. A Dios ya no le importa lo que hago en mi tiempo libre. Eso ya a Dios no está prestando la atención. Eso decimos nosotros, pero Dios dice, no los voy a juzgar con su plomada, sino con mi plomada. Seremos juzgados de acuerdo a la palabra de Dios, no a las revelaciones nuevas, no a lo que nosotros hemos decidido, porque hay iglesias que han suprimido, esto ya no, bueno, entonces ya no. Bueno, Dios dice, no, no es así, con mi plomada. ¿Cuál es la plomada del Señor? La Biblia. Él no nos va a coger por sorpresa, la Biblia, la tienes ahí. Entonces tú debes compararte, como dice Pablo, en el espejo de la palabra del Señor, no en el espejo de lo que otros dicen que es ser cristiano. Porque para muchos hoy ser cristiano está muy lejos de lo que dice la Biblia que es ser cristiano. Entonces nos ayuda. Y para ellos era, ustedes piensan que están bien. No, ya viene el juicio. Con mi plomada no han pasado. Es lo tremendo que dice el Señor aquí a través de Amós. Luego 8:11, muy fuerte. Yo particularmente pienso que estamos comenzando a ver cosas de estas. Ciertamente se acerca la hora, está diciendo aquí el Señor, no sé por qué se me quita. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, pero no será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar, vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Hermanos, yo creo que estamos viviendo parte de esa época. Estamos llenos de iglesias, pero poca palabra. Mucha gente deambulando, necesito palabra, pero no encuentran palabra. Estamos viendo hambre en la tierra. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo de Steve Lawson, se llama Hambre en la tierra, hablando precisamente acerca de este texto, Hambre en la tierra, de Steve Lawson, muy bueno. Es diciendo el Señor, ahora les estoy dando mi palabra y la están rechazando. Va a llegar el día en que no va a haber palabra. No va a haber palabra, la gente va a deambular de un lado a otro y no van a encontrar palabra. Muy fuerte, y creo que vivimos mucho de eso. Capítulo 9, verso 8. Yo, el Señor soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel. Entonces, esto ya lo hemos visto cumplido. El Señor cuando dice esto, los dos reinos están en pie, pero en el 586, si usted lo sabe, la nación de Israel es quitada completamente, y luego en el 70, y sí que es completamente erradicada. Usted sabe que en el 70, bueno, no sé si sepa más bien, en el 70 Roma prohíbe a los judíos volver a juntarse en un solo lugar. No solamente los echa de la tierra de Israel, sino que se prohíbe que los judíos estén juntos en el mismo sitio. O sea, no se pueden volver a agrupar, hay que dispersarlos. Sin embargo, no destruye por completo a la familia de Israel. Entonces, vemos el cumplimiento de las dos cosas, porque hay israelitas, siguen siendo parte de la familia del Señor, muchos de ellos, pero la nación fue destruida a la faz de la tierra. Entonces, tenemos ahora la restauración que viene, que todavía no está completa lógicamente, y la veremos en el milenio como ya hemos estudiado, y hacia eso apunta el profeta Amós. Versículos 11 al 15 nos habla de eso. En aquel día, es decir, al final, restauraré la casa caída de David. ¿Por qué habla de esto? Porque todo viene otra vez a través de David. ¿Por qué viene el linaje del Mesías? Entonces es a través de la casa de David. Repararé sus muros dañados, y de las ruinas las reedificaré y restauraré su gloria
anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y ¿qué hace? Cumplirá estas cosas. Entonces, con la misma intensidad que debemos proclamar el juicio de Dios, debemos proclamar la restauración de Dios. Con la misma intensidad que anunciamos el infierno, debemos anunciar el cielo, porque las dos cosas provienen de la palabra del Señor y las dos se van a cumplir. No podemos irnos hacia algún lado, sino las dos cosas. Así como hay certeza en la destrucción, hay certeza en la restauración. Y eso es lo bonito de estos libros, que nos dejan ver este plan de Dios y lo vemos completamente aplicado. Dice en el verso 13: llegará el día en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas, reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí, en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di. Y ya hemos visto que eso todavía no se ha cumplido. Listo, hermanos, sigamos. Entonces, temas claves de Amós: el juicio inevitable, usted tiene ahí todas las citas, y Betel, porque a eso se refiere la destrucción, que no tomamos el tema, pero pues hace referencia al altar que está en Betel, que era el punto central de adoración. Las dificultades claves: el tabernáculo de David o la choza caída de David, la casa caída de David. Entonces, posibilidades: uno, algunos dicen que eso se restauró o se cumplió con el surgimiento de la iglesia, según Hechos 15:14, es una cita que está allí. Otra, dicen que es en el Mesías, en el reino venidero, y otros que hablan de la Jerusalén celestial. Mi posición no es dogmática, pero mi posición estaría que no es la iglesia, porque la iglesia no se ve como Israel. La iglesia es una mezcla de pueblo de Israel y gentiles. El Mesías en el reino, para mí sería una de las opciones principales, porque es en el reino milenial donde vemos a Israel en toda la tierra prometida y en completa paz y prosperidad. Yo la vería más hacia allá. Jerusalén celestial tampoco, porque aquí no está solamente Israel, sino que está realmente todo el pueblo santo de Dios. Entonces, mi opción sería esta, pero usted va a encontrar las tres posibilidades en los comentaristas bíblicos y no hay pelea. Entonces, usted dice, yo la veo como la iglesia, para mí sería la menos adecuada, pero no vamos a ser dogmáticos en esto. Bueno, Oseas. El tiempo está contra mí, miro el reloj y me asusto. Oseas. Wow, vamos a tratar de avanzar con Oseas lo que más podamos. ¿Qué sabemos de Oseas? Bueno, sabemos de quién era hijo, de Beri. ¿Por qué sabemos eso? Porque lo dice la Biblia. Oseas, hijo de Beri. No sabemos quién era Beri, o sea que no sabemos nada más. Profetizó en el tiempo de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías como reyes de Judá, o sea que tuvo un ministerio bastante extenso en tiempo. Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel, y por las referencias detalladas acerca de lo que pasa en el norte, la tradición, ojo, la tradición, no la Biblia, lo ubica profetizando en el reino del norte. Oseas está todavía antes de la destrucción. Fue la última voz que Dios, la última voz de gracia, de misericordia, de arrepentimiento que Dios envía, pero aquí hay un cambio. Ya no para salvar a todos, sino algunos que se arrepientan. Entonces, viene algo muy similar a lo que vimos hoy. Ya no es un anuncio para todos, sino los que se vayan arrepintiendo de manera individual. Ya no es de nación como tal. Entonces, de ¿salvarlos de qué? Del juicio que se avecinaba. Oseas nos habla mucho de el juicio que es cercano, el juicio que está por llegar. Entonces, bueno, propósito, el juicio viene, pero ¿qué quiere mostrarle el Señor? Amor. Entonces, volvemos al mismo ejemplo, es decir, pero si nos amas, ¿por qué nos vas a destruir? Porque Él es justo, pero les está diciendo en medio del anuncio de juicio,
los amo y quiero restaurarlos. Entonces vamos a verlo acá. Bueno, como sabemos, por lo que estudiamos en Reyes, todos los reyes del reino del norte fueron malos. Ninguno hubo bueno en el reino del norte, y eso fue lo que precipitó mucho más rápido la caída de Samaria, el reino del norte ser eliminado. Pero Dios en su misericordia va a mostrar una ilustración acerca de esta situación. Y es tremendo. O sea, ya lo leyó. Se supone que ya todos leyeron Oseas, ¿no? Entonces va a ser fácil comprender. Oseas es un hombre de Dios. Oseas es un profeta de Dios. Oseas es un hombre que está queriendo servir al Señor porque Dios lo llama a ser profeta y recibe una orden muy extraña. Oseas, en ese sentido, aunque es de los de poca duración o poca extensión sus profecías, se me parece mucho a Ezequiel, a quien Dios le pide cosas muy locas, muy, te voy a quitar la esposa. Bueno, a Ezequiel le quitaron la esposa, a Oseas le mandan a casarse con una mujer adúltera. O sea, como hombre usted puede entenderme esto. Mira, ¿tú has visto a Julanita, que es la que todo el barrio la conoce? Usando el término de Reina Valera, ¿ok? Íntimamente, sí, cásate con esa. Pero, Señor, yo me he guardado toda la vida, he estado en pureza, Señor, esperando que me des una sierva tuya. Esa es la tuya. Es una cosa tremenda. O sea, no es cualquier cosa. A veces leemos, o sea, cásate con la mujer adúltera. ¡Ah, qué bien! Pues casarse. Pero ¿con quién se va a casar? Y no solamente se va a casar con esta mujer adúltera, sino que el Señor sabe, y le va a advertir al profeta, que aún después de sacarla, ella le va a volver a ser infiel. O sea, una mujer así, la viene un hombre como este, de testimonio, y le va a decir, vas a ser mi esposa. Debería decir, bueno, qué bien, qué misericordia. No, ella vuelve a las andanzas, vuelve a estar, algunos dicen como prostituta, y es tremendo porque el Señor después le dice, ahora ve y sácala de nuevo, y tenla a tu lado y ámala. Y entonces todo el punto de Oseas es mostrar que Israel es como Gomer. Israel es esa Gomer, es esa mujer adúltera, es esa mujer, es ese pueblo que Dios lo saca de la idolatría. Porque ¿quién era Abraham? ¿De dónde venía Abraham? De idolatría. Acuérdense que Abraham no estaba siempre en piedad, venía de los Ur de los caldeos. Entonces viene de atrás, viene mal, tu padre amorreo, tu madre cananea, dice el Señor en otro pasaje, y lo toma, le hace votos, porque recuerden que desde el punto de vista sistemático en teología, en el monte Sinaí el Señor está pronunciando los votos de matrimonio sobre el pueblo de Israel, y más se demora el Señor en pronunciar esos votos que el pueblo estará haciendo un becerro. Y de ahí para adelante todo ha sido idolatría, idolatría. Y Dios, ¿cómo ve esa idolatría? Como adulterio. Por eso el lenguaje de Ezequiel, ¿se acuerdan? Entonces es de lo que está pasando acá. Y a pesar del adulterio, a pesar de que Israel es una esposa infiel, Dios todavía la ama. Dios todavía sigue fiel al pacto y al voto matrimonial. Es una cosa tremenda. No te puedes perder en Oseas. Tienes que estar viendo a Dios y a tu propia vida. Para que Oseas sea de bendición, tienes que estarte viendo a ti como Gomer, porque tú y yo somos como Gomer. Tú y yo hemos sido restaurados, hemos sido lavados, éramos peor que Gomer, y todavía después de eso coqueteamos con el mundo. Todavía después de eso nos entregamos a cosas que son abominables a los ojos del Señor, y volvemos otra vez y nos restaura. Entonces ese es el punto de Oseas. Dios ama profundamente a su pueblo Israel, lo va a seguir amando y lo va a recibir de nuevo, y por eso Romanos, el apóstol Pablo nos dice que Dios no ha terminado con la nación de Israel, sino que ahora los tiene dándoles celos con nosotros, pero al final todo Israel va a ser salvo, porque Dios ama a Gomer, Dios ama a Israel. Y es precioso, porque tú quieres ver un libro donde muestre el amor del Señor, Oseas. ¿Quieres ver un libro que te deje ver lo que siente el Señor cuando somos pecadores? Oseas. Les somos infieles, somos adúlteros, somos idólatras, y sin embargo el Señor dice, te amo,
Es una cosa que es inexplicable. Es inexplicable. Salmo dice, en los páramos entristecieron su corazón. Y eso es lo que pasa. ¿Qué hay en el corazón de un hombre que ve que su esposa le es infiel? Hay molestia, sí, pero también hay ¿qué? Dolor. Hay dolor, hay tristeza. Y eso es lo que hay en el corazón del Señor cuando Israel adora a los Baales. Cuando Israel adora los ídolos que hizo en Betel y en Dan. Y eso es lo que hay en el corazón de Cristo cuando su iglesia es infiel. Es una cosa tremenda. Si tú logras entender por la gracia de Dios que más que el enojo del Señor, a mí lo que me duele de mi pecado es la tristeza del Señor. Eso te cambia la perspectiva de las cosas. Yo no quiero pecar por evitar un juicio. Yo creo en la preservación de los santos, pero no quiero pecar para no entristecer el corazón de mi Rey. Porque es esto, es tremendo, hermanos. Ojalá, oro porque el Señor les permita comprender esta verdad que hay en Oseas. La situación matrimonial de Oseas va a proveer el lenguaje gráfico muy claro, porque, vuelvo a decir, no viven en ciudades cosmopolitas, es decir, todos conocen a Oseas y todos se dan cuenta quién era Oseas y todos saben quién era Gomer, y ahora Oseas se casa con Gomer y dicen, ¿te vas a casar con Gomer? O sea, es una cosa, con Gomer, la Gomer que conoce, sí, esa Gomer. Y eso es para mostrar que el Señor sigue con Israel. Es muy gráfico. Todos buscaban a Gomer, pero nadie quería a Gomer. Porque nadie está pensando en casarse. Eso de que se enamoró de la prostituta del barrio y la quiere, eso solo pasa en las novelas. Eso es cuento de hada, y muchos todavía tienen películas metidas de los 80 ahí pensando en qué es romántico. Eso no es así. Y menos si después esta mujer vuelve a andar de casquisuelta. Muestra cómo Dios va a acusar a Israel, porque cuando acusa a Gomer y dice, eres una mujer adúltera, vas a estar conmigo, pero ya no vas a tener intimidad conmigo, está mostrando el tiempo en que Dios no deja de ser el Dios de Israel, pero no tiene intimidad con ellos. Los tiene al margen. Hay un tiempo de cautividad, hay un tiempo de juicio, pero Dios no los ha negado. Es una cosa tremenda, increíble realmente. Los va a disciplinar a través de ¿quién? De Asiria, que lo vimos allá en Jonás, pero igual como la ilustración de Oseas y Gomer, que usted ya lo leyó, Dios vuelve a demostrar que es un Dios ¿qué? Misericordioso, y que finalmente restaurará. Entonces, hermano, los profetas menores a nosotros nos tienen que alentar a acercarnos con confianza al trono de la gracia que se nos describe en Hebreos capítulo 3 y 4. Acerquémonos, porque nuestro Dios es misericordioso, lento para la ira, grande en amor para su iglesia. Amén. Bueno, este es el abrebocas de Oseas. Y se nos acaba el tiempo, ya son las 8:59, hermanos, así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos...